Hola, buenas tardes. Hola, José Ángel. Ya te hemos Ahora sí, presentado, ¿se me no sé oye? si nos has oído. A ti sí te oímos. ¿Tú nos oyes? Sí. Vale, pues ya te hemos presentado como presidente de ¿Se escucha el ACIC. Jaws? Perdonad. Sí, se ha oído hace un poquito, sí. Pero Pero ahora vamos, no, ¿no? ahora no. Bueno, que ya te hemos presentado como presidente de Vale. ACIC, Sí, sí, os he Asociación escuchado. Luchadora y tal. Cuéntanos tu trabajo sobre la integración laboral, una asignatura pendiente en el siglo XXI. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad y sobre todo en esta sala Clara Campoamor, que a mí personalmente me trae también recuerdos, ¿no?, de la reivindicación del voto accesible, porque la Clara Campoamor pues, fue precisamente la reivindicadora principal del voto femenino. Y es también casualidad, ¿no?, que esta tarde podamos comparecer ahí. En fin, simplemente era una nota. A ver, yo voy a intentar compartiros algunas reflexiones que nos hemos hecho desde la CIC sobre la situación de la integración laboral de nuestro colectivo como asignatura pendiente, que efectivamente lo es, y también algunas propuestas que nosotros creemos que serían importantes para intentar impulsar o cambiar esta situación que hoy por hoy no es ni de lejos satisfactoria, ¿no? En primer lugar, haciendo una breve reflexión sobre la situación actual, diríamos que la integración laboral, sobre todo de las personas ciegas, está en mantillas, es muy baja, tanto en la administración pública, donde no se cumplen del todo los cupos de reserva que al nivel que debería cumplirse, no hay una integración de personas ciegas grande en la administración pública, hay pocas personas, y como en la empresa privada, donde la integración de las personas con discapacidad visual es ínfima, ¿no? Sobre todo porque hay un gran desconocimiento por parte del empresario y un gran prejuicio de que las personas con discapacidad visual no somos rentables. ¿Eso qué genera también? Pues genera también, de otra parte, en el colectivo, una gran desconfianza respecto a nuestras posibilidades reales de integración. Otra cosa también a tener en cuenta es que los avances tecnológicos que realmente han habido en los últimos años y que han abierto mucho el elenco de tareas que podríamos realizar y de trabajos que podríamos desempeñar, no se ha correspondido, sin embargo, con un avance real en la integración laboral. Y de hecho, una de las cosas que más resalta y que más grave nos parece es que no existe una correlación entre las pocas personas ciegas que están trabajando en empleos ordinarios. Normalmente no existe una correlación entre su formación y el empleo que realmente han obtenido. Y ya no digamos cuando hablamos de empleo protegido, de cupón, etc. ¿Qué factores, desde nuestro punto de vista, han generado esta situación? Pues bueno, desde nuestro punto de vista, el principal factor es que no existen unas políticas públicas reales, incisivas y claras en favor de la integración laboral de las personas con discapacidad visual. Sí, hay cupos de reserva, hay muchas palabras, hay mucha normativa al respecto, pero no hay unas políticas claras decididas para impulsarla. Bueno, podríamos hablar del papel que históricamente ha jugado el cupón como elemento, entre comillas, distorsionador de esa posibilidad de integración laboral, porque incluso a partir de los años 80-90, que realmente sí que ha habido una mayor formación dentro de las personas de nuestro colectivo y un mayor acceso a la educación. Sin embargo, durante una época muy grande, el cupón, con sus elevadas remuneraciones económicas, fue un condicionante que apartó a mucha gente de seguir luchando por una integración laboral real, y esto también naturalmente potenciado por la propia ONCE, que se encargó de no potenciar excesivamente la integración laboral en otros ámbitos. Pero incluso hoy, que esa situación, digamos, de pujanza económica del cupón ya no es la misma,
incluso hoy que tecnológicamente, como he dicho antes, las posibilidades son mucho mayores, tampoco hay, ni desde las administraciones públicas, ni desde la propia institución ONCE, unas políticas claras en favor de potenciar y de acompañar esa integración laboral. Existen los técnicos de integración laboral, tanto en las administraciones, en los ayuntamientos, donde realmente cuando a una persona ciega se le ignora, se le dice que por qué no va a la ONCE, que por qué no buscan la ONCE en lugar de ir allí. No están las instituciones de búsqueda y de fomento de empleo, no están acostumbrados a recibir personas ciegas, y en ONCE sí que hay unos técnicos de integración laboral, pero por el momento, según nuestra apreciación, tampoco estamos viendo que den los resultados óptimos. Por otra parte, hay aspectos legislativos o de práctica, prácticas legislativas y prácticas, digamos, de ejecución de las normas que dificultan o frenan esa integración laboral. Por ejemplo, en la administración pública hablaríamos del certificado de aptitud, regulado en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se exige un certificado a las personas con discapacidad de compatibilidad entre la situación de discapacidad y las tareas a desempeñar. Eso, en algunas comunidades autónomas, se solicita al final del proceso selectivo, pero es un requisito para poder ser nombrado funcionario público. Pero en otras comunidades, como en Cataluña, por ejemplo, se exige al principio, antes siquiera de poder concurrir al proceso selectivo. Esto es un auténtico disparate discriminatorio, porque además los equipos de valoración que llevan a cabo esas evaluaciones y que dictaminan si la persona con discapacidad, en este caso visual, puede o no desempeñar esos trabajos, no son profesionales dedicados a las personas ciegas que conocen nuestra realidad y conocen nuestros medios, sino que, por ejemplo, en Cataluña, pues son un médico, un administrativo, en fin, son personas a las que se les presupone un conocimiento de la materia, pero que realmente no lo tienen, ni tienen instrumentos para tenerlo. Otra situación legislativa que podría tener un enfoque positivo, pero que está realmente a veces complicando la vida, las políticas de riesgos laborales. Las políticas de riesgos laborales, bien entendidas, como deberían aplicarse, deberían servir para que dentro de la administración pública se adapte el puesto de trabajo a la persona con discapacidad que ha obtenido un empleo público. En realidad, tal y como se interpretan y se aplican, muchas veces sirven para obstaculizar esa integración, pues porque, porque una persona que no ve se supone que igual tiene dificultad para moverse por las aulas, para subir o bajar escaleras, para ir a un laboratorio, en fin, son todos razonamientos que están más basados en prejuicios que en riesgos y que además parten de un concepto totalmente asistencialista. Yo creo que el concepto, desde el punto de vista que debería analizarse esto, es desde yo como persona libre, autónoma y con discapacidad visual conozco mis capacidades y mis limitaciones, y si yo decido que para mí, subir y bajar escaleras no es una dificultad, no debe ser catalogado como un riesgo laboral que yo no puedo asumir, ¿no? Otro problema es la multiprofesionalidad o multitarea, ¿no? Por decirlo así. Es decir, para dar como apta a una persona con discapacidad visual se exige que pueda realizar absolutamente todas las tareas que implica ese puesto de trabajo, cuando en muchas ocasiones se trata de trabajos que se hacen en equipo y que una persona ciega pues puede hacer determinadas tareas y otras que realmente no pueda desempeñar fácilmente, pues las pueden desarrollar otras personas, pero eso no implicaría o no debería implicar necesariamente que no se le permita acceder a ese puesto de trabajo. Debería ser precisamente la propia adaptación del puesto de trabajo, entendido de una manera flexible, la que posibilitara pues que esa persona haga lo que realmente puede desempeñar. Por ejemplo, otro tema muy grave y que además últimamente hemos tenido en el Ayuntamiento de Barcelona un ejemplo bastante desagradable, que es la inaccesibilidad de las pruebas selectivas. Es decir, que las pruebas selectivas
para acceder al empleo público no sean diseñadas con diseño universal para que todas las personas las puedan desarrollar. En este caso concreto, por ejemplo, que era un ejemplo flagrante y sangrante, había pruebas en las que se obligaba a la persona ciega a elegir la imagen correcta entre varias que se le daban. Claro, este tipo de cosas no pueden pasar y pasan, desgraciadamente, lo cual muchas veces impide el acceso y además desincentiva a las personas a animarse a meterse en un proceso selectivo. En cuanto a la empresa privada, pues en cuanto a la empresa privada hay un absoluto abandono por parte de las instituciones de medidas de concienciación y yo creo que el desconocimiento es uno de los motivos, por muchas bonificaciones fiscales que se le dan a las empresas, el gran desconocimiento de las capacidades reales que tenemos en un mundo tan competitivo como este, pues hace que la integración laboral no avance y no se produzca. En ese sentido, nosotros como ACIC hemos elaborado una serie de propuestas, algunas ya las trasladamos aquí al Congreso de los Diputados en una intervención que tuvimos ocasión de realizar en 2018 en la Comisión de Accesibilidad y que os voy a resumir brevemente ya para terminar porque no quiero enrollarme mucho y que haya más personas que puedan intervenir. Nosotros creemos fundamental que debería haber por parte de las administraciones públicas unas políticas públicas de empleo y de apoyo al empleo de personas con discapacidad. Eso implica un informe de situación en que podamos saber a nivel de todo el Estado cuántas personas con discapacidad visual hay en edad de trabajar, cuántas están efectivamente trabajando, cuántas están en situación de incapacidad o de jubilación, cuántas dentro de las que trabajan su trabajo se corresponde con su formación o qué tipo de trabajos desempeñan, si son trabajos, digamos, de empleo ordinario o de empleo protegido, y cuando tengamos ese informe de situación, diseñar sí unas políticas de empleo público realmente claras. Desde ese punto de vista, nosotros propondríamos que desde la administración pública pues se suprimiera el certificado de actitud al que hemos mencionado anteriormente y se reorientaran las políticas de riesgos laborales para favorecer la integración y no para perjudicarla y para generar situaciones de discriminación. Proponemos extender el 2% de reserva de plazas de personas con discapacidad que ahora se aplica a las personas con discapacidad intelectual, extenderlas también a las personas con discapacidad sensorial, sobre todo personas ciegas, sordas y sordociegas, porque creemos que el índice de integración laboral de estos colectivos es mucho más bajo. Insistir en el diseño universal de las pruebas selectivas. Un punto muy importante, la accesibilidad de las aplicaciones internas de la administración, que sería una manera de garantizar la mayor posibilidad de efectuar las tareas del puesto de trabajo por personas con discapacidad visual. En el mundo de la empresa privada, diseñar políticas de concienciación a los empresarios, concienciar a los agentes sociales, a la patronal y sobre todo a los sindicatos de que en los convenios colectivos se luche por incorporar medidas de efectivo cumplimiento de los cupos de reserva para personas con discapacidad y en ese sentido también eliminar las medidas llamadas medidas alternativas y favorecer que esa integración sea real. Crear desde el punto de vista de las administraciones públicas unidades especializadas en integración laboral de las personas ciegas o con discapacidad visual. Una idea que es cuando una persona ciega, una persona trabajadora que tiene su trabajo ordinario, le llega una situación de incapacidad, de discapacidad visual sobrevenida, o sea, de pérdida de visión sobrevenida, nosotros proponemos que en lugar de dirigirle hacia la invalidez, se cree una incapacidad temporal prolongada para que, supeditado a que esa persona entre en un programa de rehabilitación y de inserción y de reinserción laboral, de manera que, transcurrido el tiempo lógico para
el adaptarse a su situación, para asumir su nueva situación, para aprender los instrumentos tecnológicos que le permitan vivir y desempeñar un trabajo, pueda volver al mercado laboral. Porque si no, nos vamos hacia la invalidez, ¿no? Y yo quería añadir una última cosa que es, desde mi punto de vista, muy censurable, que es la deriva que se está produciendo en cuanto a las políticas de integración hacia la incapacitación, hacia la incapacidad absoluta y la gran invalidez para el colectivo de personas ciegas. Me parece que la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde la sentencia de 2014 en adelante, en favor de considerar la discapacidad visual por debajo del 0,1% como acreedora de situación de gran invalidez, y el río que ha provocado de personas que se han acogido a esta situación, creo que es un flaco favor a las políticas de integración. Creo que desde la administración y desde la jurisprudencia se debería conceder las situaciones de incapacidad absoluta y gran invalidez a los casos concretos, pero no basándose en este tipo de jurisprudencia, sino en el caso concreto en que realmente la persona, por sus circunstancias concretas, no puedan desempeñar este puesto de trabajo o ningún tipo de trabajo, pero no elaborar una teoría jurisprudencial según la cual la ceguera legal es acreedora de situación de gran invalidez, porque eso es un disparate, es contrario incluso a la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad, y es un retroceso gravísimo y un ataque gravísimo a la integración laboral de las personas ciegas y a todos los trabajadores y personas ciegas que desde toda la vida llevamos luchando por la integración y creemos en ella. No me quiero alargar más, creo que el tema da para mucho y bueno, dejo la palabra al resto de ponentes y a ver si podemos debatir después. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Ángel, por tu intervención. Él mismo, nuestro compañero José Ángel, es una persona que trabaja en el mercado, en la administración catalana, es decir, que él practica la integración y lo que defiende, que es un gesto de coherencia importante. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la mesa para poder dar una visión de conjunto, pero vamos, que estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas que aquí se han dicho. Un momento que los... Vale. Dice, ahora le damos paso otra vez a Zoom, que nos va a hablar Ander. Dice, nuestro derecho al empleo ordinario, nos lo cuenta Ander Cornejo Fernández, que es de, a ver si lo digo bien, Ander Auquera Barriac. Está en Bilbao, nos va a hablar por Zoom y pues Ander, preséntate tú más porque no nos conocemos. Hola, buenas, ¿me escucháis todas y todos? Perfecto, sí, gracias. Vale, perfecto. Vale, pues me voy a presentar. Soy Ander Cornejo, de Bilbao, actualmente periodista en una asociación de personas consumidoras y usuarias, una asociación vasca, dentro de la Federación Estatal de CECU, que quizá conozcáis algunos. Y bueno, voy a hablar un poco sobre el proceso que estamos llevando aquí en el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual, nuestro colectivo en concreto, pues en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Con las 3 asociaciones que estamos trabajando, un poco siguiendo el camino alternativo a la ONCE, que son una asociación por cada provincia, ¿no? Entonces, bueno, las asociaciones trabajamos conjuntamente con ese objetivo de lograr la inclusión de las personas con diversidad funcional visual. Hace 5 años aproximadamente decidimos abordar la inclusión laboral, como digo, de nuestro colectivo, y creemos, pues al igual que se viene comentando, que es un aspecto que continúa sin resolverse sin tenerse en cuenta por las instituciones públicas, ¿no? Por una parte, bueno, yo cabe decir, dentro de mi perfil profesional, además, que yo ahora sí que he conseguido, a pesar de todas las dificultades que he padecido un poco en las entrevistas, que además de la Asociación de Consumidores y Usuarios, pues completo la jornada con un seguimiento lingüístico del euskera en EITB, en la Radio Televisión Pública Vasca.
y esto lo hago de forma autónoma. No estoy contratado directamente por ellos, pero al menos estoy dentro del régimen de autónomos y bueno, pues también tengo esa experiencia, ¿no? en el ámbito privado. Por una parte, por hacer un poco, contextualizar, ¿no? Un poco esta situación de dónde viene, como todos sabemos, observamos que durante años la ONCE pues ha sido ha potenciado uno de los nichos principales de mercado, más allá de la telefonía y la fisioterapia, que también se han comentado anteriormente. Bueno, pues sabemos todos, ¿no? que el cupón ha dejado de ser, lo era anteriormente y era una situación económica favorable para promocionaba incluso esa situación económica favorable para las personas, ¿no? Con baja visión o con ceguera total, pero que por diversos motivos, bueno, pues ha dejado de serlo, ¿no? Queremos hacer énfasis desde las 3 asociaciones que trabajamos en conjunto, que bueno, el binomio cupón ciego, que desde muchos ámbitos de la sociedad ha sido aceptado como la salida laboral, o era aceptado como la salida laboral, pues para nosotros es un poco la antítesis de lo que entendemos como una verdadera inclusión, ¿no? Laboral dentro del mercado ordinario. Bien, por otra parte, al darse por supuesto que la ONCE era la encargada, o la organización encargada de resolver esas demandas de empleo dentro de nuestro colectivo, las administraciones públicas han acomodado y en general no han puesto en marcha esas iniciativas para instaurar esas políticas que creemos convenientes para que se dote de los recursos necesarios para favorecer esa inclusión que reivindicamos, ¿no? Además, los pocos puestos de trabajo que se crearon en los años 80, 90, sobre todo en el campo de la telefonía y fisioterapia que mencionaba, pues han ido desapareciendo por falta de adaptaciones, y además esas personas que desempeñaban esas tareas se han ido jubilando. De hecho, bueno, pues ya no queda prácticamente nada de ese nicho, ¿no? Ahora, de esos nichos, ahora casi son irrelevantes. Y, sin embargo, bueno, pues nos encontramos con una paradoja que no deja de ser curiosa. En los años 80, que se realizó la transición de la enseñanza segregada a la enseñanza inclusiva, que se crearon los centros de recursos para invidentes, uno por cada provincia aquí en la comunidad autónoma, y sabemos luego que también están a la disposición de donde están los CRES, que siguen vigentes. Con estos centros de recursos, bueno, pues está claro que cada alumno y alumna puede estudiar en el colegio más cercano a su domicilio, y así, claro, la ONCE también, bueno, pues dejó de tener ese monopolio de enseñanza para las personas con discapacidad visual, ¿no? Pero a pesar de todos estos años en los que se ha estado trabajando por una enseñanza inclusiva, nos encontramos con que la problemática de que no existe ese puente precisamente entre enseñanza inclusiva y la inclusión laboral correspondiente. Entonces, creemos y consideramos y nos pusimos manos a la obra porque creíamos que nuestro colectivo necesita un recurso para la orientación, formación e inclusión entre la enseñanza y el empleo. Entonces, con el objetivo de hacer visible la situación, en mayo de 2018, las 3 asociaciones acudimos a una primera reunión con el director en aquel momento del Servicio Vasco de Empleo, la ANVIDE, lo llamamos aquí. Y se hizo, fue un común golpe de realidad para él, ¿no? Se sorprendió porque, como siempre decimos, hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia y se comprometió en principio a trabajar de forma conjunta con el objetivo de impulsar ese proceso que venimos reivindicando. Entonces nos propuso hacer una estadística, un estudio con los demandantes de empleo con discapacidad visual en nuestra comunidad autónoma, partiendo de las personas inscritas en la propia Lanbide, ¿no? Como datos de referencia. Y durante su mandato se pusieron, de hecho, nos reunimos algunas veces más para la evaluación del proyecto, y las 3 asociaciones quedamos se contrató desde las asociaciones a un técnico de orientación subvencionado y supervisado por el Servicio Vasco de Empleo, a fin de realizar este informe sobre las necesidades de esta inclusión, siempre que se encontrasen en edad laboral, ¿no? Entonces, para realizar el informe
debido a que los datos de la ANVIDE eran escasos, tuvimos que solicitar la ayuda a las 3 diputaciones forales para que nos repitieran la información necesaria. Y sí que es cierto que comentar que al no tener una base de datos amplia y actualizada, se tuvo que finalizar pues, el informe lamentablemente de forma incompleta y no de forma de manera tan exhaustiva como nos hubiera gustado. De todas formas, bueno, pues sacamos alguna conclusión que otra, como que nuestro colectivo en edad laboral en la comunidad autónoma asciende a 4.400 personas, y de las cuales, bueno, pues obtuvimos datos al menos o respuestas a través de un cuestionario de cómo percibían ellos la integración, de unas 600, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta por esa falta de actualización de datos no fue muy amplia por eso. Pues datos como que el 60% de las personas inscritas en la ANVIDE se encuentran seguramente se sigan encontrando en situación de desempleo. No creo que haya, es bastante reciente este informe. De las personas empleadas, pues el 68% tienen una edad ya superior a 45 años, lo cual muchas veces hace más complicada esa integración porque ya vamos avanzando en edad y también se busca ese talento joven, ¿no? Pero al contrario, lo que ocurre es que cuanto más joven son las personas, veíamos que esa integración era menor, ¿no? Inferior. De hecho, solo había de las 150 personas que vendían el cupón, como nicho de mercado que mencionábamos al principio, solo 40 tomamos como datos como referencias de datos, mejor dicho, y solo 27 personas solo 40 personas, mejor dicho, eran inferiores a 27 años. Y, por último, pues constatamos también que el nivel de formación en nuevas tecnologías, incluso muy necesarias hoy en día, que también se mencionaba en la mesa de educación, era bastante escaso entre los datos que recogimos, y el porcentaje incluso de la gente que acababa la enseñanza obligatoria no superaba el 60%. Esto es, hoy en día, insisto, yo creo que ese dato no es tan significativo en el sentido de que la mayoría de las personas que nos contestaron también seguramente llevarían mucho tiempo, serían desempleadas de larga duración, y ya decimos que hoy en día la educación está bastante mejor encaminada que lo está el empleo, ¿no? Entonces, llama la atención que Inserta, incluso el servicio de orientación laboral de la ONCE, había sido utilizado por 6 personas en definitiva era un 2 o un 3%, no llegaba al 3% de las personas encuestadas, era muy escaso también, lo cual dice que los resultados no son muy satisfactorios. Ya en noviembre de 2020 las 3 asociaciones fuimos citadas en el Departamento de Activación Laboral con su directora y con el responsable de fomento de inserción laboral, con el objetivo de intercambiar datos e impresiones para ver la forma en que podríamos encauzar un poco, seguir avanzando en el proceso. Y, entre otras cosas, estuvo de acuerdo en la apreciación de ese tránsito, ese puente que solicitábamos entre la enseñanza y el empleo. Y comentó que se podría plantear la realización de un convenio de colaboración entre los CRIs o entre los CREs y la propia ANVIDE, ¿no?, como servicio de empleo, con un rango jurídico adecuado, se comprometió de hecho a celebrar una reunión con los responsables de los centros de recursos para plantearles esa posibilidad. Y ya en abril de 2021, por último, hubo una traba más por parte de la responsable del Departamento de Educación del Gobierno vasco, porque en la reunión se extrajo que el decreto actual no disponía de los recursos necesarios para que estos centros de recursos tuvieran estas tareas de desempeño, pudiesen adoptar esas tareas de empleabilidad o incluso ya de orientación hacia el empleo, ¿no? Ya no digamos de inserción laboral directa, sino para que pudieran tener esos orientadores, y que por tanto de momento no podían ampliar su ámbito al ámbito laboral. Por tanto, en el informe se puso de manifiesto.
Ander, perdona, que nos están dando un toque por el tema del tiempo. Si puedes sintetizar, te lo agradecemos. Vale, sí, termino ya. Simplemente, bueno, decir que no estamos ahí, incluso se les expuso que en otros países hay avances significativos, como ya fuera, no a nivel europeo, sino como Alemania, que creo que se editaba anteriormente, sino Estados Unidos y Finlandia. Y bueno, pues estamos ahí un poco atascados en el sentido de que vamos a ver con la nueva normativa de educación y este nuevo decreto que contábamos, si se actualizan, si se pueden con estos datos seguir progresando en ese puente que es un poco nuestra ambición más inmediata. Y luego, si me permitís, en un minuto concluir con un ámbito relacionado, ¿no? Como es las incapacitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con las personas que están empleadas y que padecen una incapacidad sobrevenida, ¿no? Bueno, José Ángel ya habló un poquito antes de esto también, no sé si lo podemos... Vale. Es que quedan hora y media y una mesa entera y la mitad de esta. Vale, sí, no, simplemente Perdona, decir Ander, que... Bueno, sí, no, simplemente decir en 10 segundos que es paradójico como precisamente nosotros estamos reivindicando, cuando la normativa lo contempla, además, que debe estar garantizado ese derecho a la inserción en un mismo puesto y demás, ¿cómo es posible que nosotros, que estamos reivindicando no ser parásitos del Estado, no pues haya empresas que faciliten la vía jurídica para incapacitar, para que las personas se incapaciten? Entonces, bueno, es un poco contradictorio cuando lo que estamos reivindicando es lo contrario, la inclusión laboral. Vale, muchas gracias, Ander. Espero que tengamos oportunidad de seguir debatiendo sobre empleo. Le toca ahora a Inocencio, que es un conocido, yo creo que por todos, con una dilatada experiencia sindical, y nos va a hablar de juego y empleo, cambios legislativos y de las políticas de empleo. Bueno, voy a ahorrar intervención porque ya José Ángel y Ander hay cosas que han ido diciendo. Por de pronto voy a jugar un poco a abrir los ojos y a aclarar cosas que se dicen y ya no son como eran. Hoy el peso de la plantilla de los Juegos 11, de la gente que vende Juegos 11, no es mayoritario de las personas ciegas o con discapacidad visual, en ningún caso. Hoy las personas afiliadas a la ONCE, afiliadas, no solo ciegos totales, suponen 4.700 personas de un total de plantilla de 18.300. Que la ONCE siga vendiendo la imagen de que la venta es de personas ciegas ya es un elemento puramente, vamos a llamarle, publicitario. La ONCE tenía antaño la garantía para las personas ciegas que no podían integrarse en el mercado ordinario, la venta como solución de empleo. Hoy la ONCE ha quitado de sus estatutos el derecho a la venta y hay personas ciegas que sin poder integrarse en el mercado de trabajo ordinario se les niega la venta. Ese es un dato objetivo. La ONCE está en este momento en una fase de usar más el juego para recaudar que para integrar laboralmente, ni a ciegos ni a otras personas con discapacidad. Y el dato lo da la propia ONCE. En la rotación de plantilla, de cada 3 personas que entran en plantilla al año, solo una se queda en plantilla. Por tanto, cuento estas cosas porque creo que a lo mejor nos cambian la perspectiva que tenemos o que tenéis algunos. Creo que estos datos es bueno saberlos, porque se da una imagen que no es la correcta. ¿Qué ocurre? Yo creo que efectivamente se ha ido en dirección contraria a lo que se ha defendido en cuanto a la integración en el mercado de trabajo. Hemos defendido la integración laboral y lo que se han hecho es muchas apuestas, muchas ayudas, muchas subvenciones al empleo protegido. Tiradas esas subvenciones o remolcadas por actores empleadores que tienen interés en el mercado de trabajo para que sus trabajadores les salgan más barato. Hasta el extremo de que las subvenciones a la contratación de personas con discapacidad, que no os las voy a detallar porque me apedrearíais por el tiempo, digo que a esas subvenciones se suma un elemento clave.
si un empresario integra a una persona discapacitada, con discapacidad visual u otra discapacidad, en su empresa, tiene una subvención en función de la edad, en función de que sea hombre o mujer, etc. Si esa misma persona se integra en un centro especial de empleo, recibe además, tiene la exención 100% de la cuota de seguridad social. Y los empresarios normales la tienen en un porcentaje en función de edad. Y si además está en un centro especial de empleo, recibe también subvención del salario mínimo interprofesional. Y la ONCE, a los efectos de la exención de cuota patronal desde el 2011, desde el último Consejo de Ministros de Zapatero, está equiparada a los centros especiales de empleo para que todas las personas con discapacidad de su plantilla no paguen la cuota de seguridad social. Por tanto, estamos detrayendo recursos públicos para fomentar más el empleo protegido que el empleo ordinario. Y eso es un dato incuestionable, incuestionable. Cuando hablamos de legislación, y hoy no voy a empezar a soltar leyes aquí porque queda mesa y media, sí que quiero decir tres cosas básicas. Una, es malo que se haga trampa con cláusulas de convenio o cláusulas legales para expulsar de plantilla a personas que han dado no actos y les aplica la ineptitud sobrevenida que marca el estatuto. Y a veces puede ser trampa porque es un mero deterioro de su discapacidad y puede ser más o menos subjetivo, y para eso están los tribunales. Ahora bien, lo que desde luego es intolerable y está ocurriendo es que existan convenios que han incluido cláusulas donde curarse de la discapacidad, perder el porcentaje de discapacidad, supone perder el empleo. Eso está en convenios de este país, entre otros en el de la ONCE. Y eso supone que le estamos diciendo a la gente: no te cures, o si te curas, escóndelo. Y eso a mí me parece que en las conclusiones hay que trasladar a las administraciones públicas que esa cláusula en cualquier convenio tiene que ser nula, debe ser nula. Hablaba José Ángel de las cuotas de reserva, pero lo que es grave que no se cumplan las cuotas de reserva y que no se garantice un seguimiento a través de las inspecciones de trabajo del cumplimiento de las cuotas de reserva de las administraciones y de las empresas privadas. Pero hay un salto cualitativo gravísimo, que en su día se hizo una puerta falsa para permitir que no se cumplieran las cuotas de reserva, sustituyéndolas por compra de bienes y servicios a los centros especiales de empleo. Y eso creo que es algo que también hay que decirlas a las administraciones públicas. Perdonad que me acelere, pero es para consumir menos tiempo. Hay que decirle a las administraciones públicas que eso va en contra de lo que debe ser la apuesta de verdad por la integración laboral de las personas ciegas. Y hay otra cuestión reciente e importante en la que hay que criticar a los agentes sociales, también a los sindicatos, y yo estoy en el mundo sindical. Y es que la reciente reforma laboral al servicio de algunos intereses, no sé si oscuros o muy claros, han consentido que el contrato de fomento al empleo para personas con discapacidad quede fuera de la reforma laboral, con lo que precisamente las personas más frágiles, las personas con discapacidad, no son protegidas por el paraguas de la reforma laboral y se les pueden seguir haciendo contratos temporales de un año durante 3 años y luego volver a empezar con interrupciones, y a eso se suma que la Ley 43/2006, que es la que regula ese contrato de fomento, establece la prohibición de usar el contrato de fomento en las empresas que han hecho uso del despido en el año anterior. Ni siquiera
esa limitación la están controlando y a veces las inspecciones de trabajo ni con denuncias. Ese es el panorama, y perdonar que yo haya sacado temas que a lo mejor no preveíais que salieran aquí, pero me parece que es además la forma de complementar las intervenciones de Ander y José Ángel con cuestiones no dichas. Yo quiero terminar diciendo una cosa. Estamos también en esto un poco cegados. Hoy la venta de los juegos de la ONCE, en muchísimos casos, es incompatible con determinadas discapacidades visuales. Desde luego, en algunos sitios con cegueras totales. Hoy, imponerle a una persona ciega hacer zona de influencia, que os recuerdo que se hace y está en convenio, es muchas veces hasta humillante. O decirle a una persona con perro guía, una chica, un listado de bares, y no cuento mentiras, ahí está, tienes que ir a tal hora a tal, a tal hora a tal, a tal hora a tal, a pasearte los bares de Fuenlabrada. Eso es incompatible con la discapacidad de esa persona. Y eso hay que contarlo aquí. Yo no he venido aquí a venir de puntillas, porque eso me duele en los pies. Acabo diciendo, propuestas, planteamientos nos toca hacer, y a las administraciones nos toca decirles, no os dejéis embaucar por quien tiene interés directo en hacer del que os hace los guiones y las propuestas legislativas para que las aprobéis. Tener cuidado, no pongáis la zorra a cuidar las gallinas. He acabado. ¿Qué hora es, Felipe? A ver si no he portado muy mal. Dime la hora. Bueno, entonces nada, gracias Hino, tan claro, contundente y rompedor como siempre, diciendo verdades como puños.